este video les vamos a compartir nuestras reflexiones sobre el texto Las primeras víctimas. Reflexiones sobre juventudes, pandemia, tiempo, espacio y tecnologías. Escrito por Mauro Silvino, Natalia Angulo y Marco Panchi, publicado en el 2023. Estos tres autores tienen una sólida trayectoria académica, ya que Servino y Panchi son investigadores en Flaxo, Ecuador, y Angulo trabaja en la Universidad Central. Este texto se basa en una investigación realizada entre 2020 y 2022 con principalmente jóvenes ecuatorianos, y la mayoría de estos de sectores populares. La investigación se enfoca en tres grandes ejes: el tiempo, el espacio y las tecnologías. A través de estos, ve cómo las juventudes fueron afectadas estructural y emocionalmente. Elegimos este texto ya que interpela directamente nuestras experiencias como estudiantes y jóvenes. En esta conversación vamos a desglosar su tesis central, argumentos, metodología, conclusiones y reflexiones personales. Como primer punto tenemos la tesis principal, la cual sostiene que la pandemia no fue un evento igualitario, como decían muchos medios. En cambio, afectó con más fuerza a ciertos sectores sociales, especialmente a las juventudes populares, que ya vivían en condiciones precarias antes del COVID. Es así, los autores nos muestran cómo los jóvenes fueron las primeras víctimas, no tanto por el virus en sí, sino por cómo el Estado gestionó toda esta crisis, ya que se aplicaron medidas que ignoraban sus realidades, como espacios reducidos, falta de internet, trabajo informal o la ausencia de redes de apoyo. Un concepto clave que se toca es la biopolítica y necropolítica. Con estas ideas, los autores analizan cómo el Estado controló los cuerpos jóvenes a través del aislamiento, la vigilancia y la criminalización. Se señala que fueron irresponsables, ya que hicieron esto sin entender su contexto. También se plantea esta noción de trayectorias truncadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la pandemia no solo interrumpió estudios o empleos, sino que rompió proyectos de vida, metas y vínculos sociales. Como dicen los autores, se fracturó el tiempo y se perdió el horizonte. Una de las frases que a mí me impactó personalmente fue: los jóvenes se convirtieron en usuarios sumisos del mundo digital. Nos exigieron adaptarnos a plataformas, rutinas y sistemas que no elegimos, además sin preparación, pero con presión de seguir siendo productivos. La investigación fue de manera cualitativa. Se hicieron entrevistas a profundidad y grupos focales a 28 jóvenes de entre 18 y 30 años, de provincias como Esmeraldas, Sucumbíos, Pichincha o Chimborazo. De aquí se eligieron estudiantes de universidades públicas para visibilizar la vivencia de la pandemia desde sectores con menos acceso a tecnología, trabajo estable o apoyo institucional. En esta investigación se abordaron 5 categorías: transformaciones sociales, sociabilidad, convivencia, planes de vida, relación con las TIC y acción política. El enfoque fue hermenéutico e interpretativo, centrando en las experiencias subjetivas. Uno de los hallazgos más importantes es cómo el discurso oficial y mediático criminalizó a los jóvenes, especialmente a los de los sectores populares, ya que se les culpó de los contagios y no se consideró la necesidad de ellos de socializar, de estudiar o trabajar. También se muestra que la tecnología no fue una solución totalmente igualitaria, ya que la educación virtual evidenció enormes brechas digitales, mala conexión, falta de dispositivos y desconocimiento del uso de estas nuevas plataformas. Y otro punto súper importante es el deterioro del espacio y del tiempo. El encierro borró el espacio público para muchos de los jóvenes, obligándolos a permanecer encerrados, sin privacidad. El tiempo se volvió repetitivo, no había ninguna dirección y se sentía la sensación de que no había un futuro. Además de esto, se destaca el contraste entre el aislamiento físico y la hiperconexión digital, ya que estábamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo también más solos. Esto afectó a la salud mental, las relaciones y el sentido de comunidad. Personalmente, me sentí reflejada al leer este texto porque durante la pandemia perdí el control del tiempo y del cuerpo. Todo era muy monótono, las clases por Zoom, comer, dormir, y eso se repetía como si los días no tuviesen un sentido. A mí también me marcó bastante, ya que compartía un cuarto con mis hermanos y no tenía espacio para estudiar. Me sentía bastante frustrado
Y en los medios nadie habla de eso, solo se dice que los jóvenes no querían colaborar o eran flojos o no querían hacer simplemente las cosas. A mí la idea del no futuro me hizo pensar mucho. Hubo un momento en el que dudé si seguir estudiando o si eso tenía algún sentido. Mi carrera se sentía lejana, sin conexión con la realidad. Era difícil encontrar motivación en un mundo en el que el futuro es incierto. Y abordando lo digital, al principio todo parecía ser una solución coherente, pero después sentí que esto era una trampa. No se podían desconectar, no sabía si estabas o no conectado. La realidad se dispersaba y era difícil encontrar alguna motivación. Este texto nos permitió ver que la pandemia no solo fue una crisis únicamente sanitaria, sino también fue una crisis emocional, política y hasta cotidiana, especialmente para los jóvenes que estábamos intentando construir nuestros caminos de la vida y ver qué hacer con nuestras vidas en el futuro. Como ya lo dije, leer este texto me removió muchas emociones. Me hizo pensar en lo solitario que fue la pandemia para mí. A pesar de estar con mi familia en una casa, no había espacios seguros para hablar de todo lo que sentíamos. Todo era silencio o simplemente era sobrevivir. Sí, en mi caso también fue así, se sentía una presión constante por seguir rindiendo, por así decirlo, como si nada estuviera pasando. Yo me sentía culpable por estar cansado o triste, porque desde fuera parecía que solo estaba estudiando desde casa. Y esa presión venía incluso desde la universidad. Hubo un momento en que todo era evaluaciones, entregas, proyectos, como si adaptarse a lo digital fuese solo cuestión de voluntad. Sin embargo, también emocionalmente estábamos colapsados. Algo que a mí me impactó de este texto fue cuando los autores hablan de cómo el tiempo se volvió repetitivo, sin horizonte, ya que se sentía como los días iguales a los anteriores. Se perdió esa expectativa de tener algún futuro, algún plan, alguna meta. Claro, como a la mayoría de personas les pasa, cuando no tienes motivación, el estudio pierde cierto sentido. Yo me preocupaba muchas veces si lo que estaba aprendiendo tenía algún valor o si realmente iba a servir para algo en el mundo que parecía desmoronarse. Yo también sentí que mi carrera se volvía más abstracta. Me costaba conectar con los contenidos, con las clases. Me costaba encontrar el esfuerzo y preguntarme si valía la pena. A veces solo quería apagar la computadora y no pensar más. Y la tecnología fue algo como una espada de doble filo. Nos conectaba, sí, pero también nos vigilaba, nos exigía, nos exponía. Era como estar en una vitrina todo el tiempo. Tenías que estar disponible, visible, funcional, aunque no estuvieras bien. Y así fueron las clases de todos los días de la universidad. Algo que como grupo nosotros nos preguntamos es cómo cambiaron nuestras formas de habitar en el mundo después de todo esto que hablamos. No solo cambió la educación, también cambió nuestra manera de pensar el cuerpo, el espacio, el tiempo y la salud. Eso me pareció muy potente en el texto, ya que no es solo un diagnóstico de la pandemia, sino una invitación a repensarnos como jóvenes, como estudiantes, como sujetos sociales, que también tenemos derecho a ser escuchados. Después de debatir todo este texto, nos quedó una pregunta importante. ¿Qué tipo de juventudes estamos construyendo? ¿Una juventud que solo sobrevive o una juventud que tiene el derecho a imaginar, a proponer, a transformar? Creo que una lección clave es que necesitamos políticas públicas que consideren a las juventudes no solo como estudiantes o como mano de obra futura, sino como personas con historias, con necesidades emocionales, con vidas complejas. Y también pensar cómo reconstruimos lo colectivo. Durante la pandemia todo se volvió muy individual, muy solitario. Necesitamos volver a tejer una comunidad en la que podamos confiar, encontrarnos en espacios que nos hagan sentir parte de algo más grande.